Con el crecimiento del cristianismo en la región del Mediterráneo, la intolerancia por parte de los líderes judíos y romanos fue aumentando gradualmente. Muchos cristianos fueron perseguidos, torturados y muertos. ¿Qué nos cuentan las Escrituras y qué evidencias tenemos en la historia sobre la postura de los cristianos frente a esta situación de oposición? Los cristianos en su mayoría no trataban de llamar la atención demasiado. Muchos de ellos coexistían adorando en las sinagogas, celebrando Shabbat. No es hasta que se introduce una maldición en la celebración de Shabbat que entonces, al maldecir el nombre de Jesús, ellos tienen que retirarse de las sinagogas. Pero usualmente ellos trataban de contextualizar o de estar mezclados entre la gente y no como un grupo raro, aparte en las montañas. Ellos estaban en las ciudades, ellos estaban en los mercados, ellos trataban de permanecer permeando como la sal de la tierra en la sociedad. Pero en los momentos en los cuales ya la persecución era abierta, entonces ellos se retiraban a cuevas, se retiraban a bosques, se retiraban a zonas desérticas. En otras ocasiones ellos regresaban después que el peligro se había calmado y volvían a coexistir entre la sociedad, pero en muchas ocasiones tenían que retirarse nuevamente. A veces las cosas que se hacen contra la fe resultan en una bendición. En el caso, por ejemplo, de los cristianos de Jerusalén y de Roma también después y de otros lugares, cuando eran perseguidos se produjo la dispersión. Es decir, los cristianos de Jerusalén, al ser perseguidos, algunos viajaban a otros pueblos o ciudades vecinas, pero llegaban allá y comenzaban a predicar. Entonces, no se quedó el mensaje en Jerusalén o en Roma, sino que de ahí se extendió a otros lugares también. Entonces, ellos, escapando de la persecución, en el lugar donde estaban, se iban a predicar a otros lugares. Y la iglesia comenzó a crecer, la iglesia cristiana comenzó a crecer en todos los lugares por la dispersión. Muchos de estos cristianos, según los registros arqueológicos de evidencia de cristianos que hay en el área de Perea, en el área de Transjordania, en la parte norte, después de las planicies del Mádaba, allí hay una comunidad cristiana que son judio-cristianos que comienzan a estar dentro de las sinagogas donde se usaba la menora como símbolo, pero después de utilizar la menora como símbolo comienzan a distinguirse por utilizar la cruz como símbolo de quienes eran ellos como identidad, como cristianos. Aunque el símbolo de la cruz, que esta es posterior, esta es una cruz bizantina, precedía al cristianismo. Algunas tumbas de judíos devotos tenían lo que parecía ser una cruz, y era el símbolo de la Tav. La Tav, o Tau, última letra del alfabeto hebreo, representaba a los escogidos. El libro de Ezequiel habla acerca de la marca del remanente, siendo una Tav o una Tau en la frente de ellos. Y devotos judíos utilizaban la Tav o la Tau para identificarse como parte del remanente. Así que la asociación no era exactamente con la cruz del Calvario, sino con el remanente. El otro símbolo que se utiliza durante ese tiempo para identificar dónde se estaban escondiendo los cristianos era el ictus, el pez, que significa, es un acróstico para Jesús, Christos, Theos, Huios, Soteros, Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Estos eran realmente los símbolos originales de aquellos que eran cristianos. Frente a las terribles persecuciones, muchos cristianos se alejaron de las grandes ciudades, adaptándose a vivir en refugios. Sin duda, uno de los lugares más conocidos y pintorescos de los cuales tenemos evidencia hasta el día de hoy es Capadocia. ¿Cómo era este local? ¿Y cómo los cristianos lo utilizaron para protegerse de las persecuciones? En el caso de la invasión musulmana más adelante y en el caso de la persecución de los cristianos del oeste, quienes en algunos momentos dados perseguían a los cristianos orientales, entonces ellos buscaban lugares de refugio, santuarios de refugio. Uno de estos, tal vez el más pintoresco y sin igual, es Capadocia. Capadocia,
queda en la parte central de Asia Menor, lo que conocemos hoy como Turquía, en tiempos del Antiguo Testamento como Anatolia. Allí en Capadocia, los cristianos lo que hacían era excavar en la tufa. La tufa es el material volcánico de cenizas que se endurecía, encima caía en muchas ocasiones lava, esta lava se endurecía y el proceso de erosión hacía que las cenizas, muchas de ellas se deterioraran, y en la parte superior quedaba la lava dura, la piedra, la roca dura. Hacían formas espectaculares. Hasta el día de hoy se puede notar esa superficie casi del planeta Marte o algo por el estilo cuando se pueden observar, y es fácil excavar estas paredes o estas montañas. Aún en el día de hoy las personas se quedan en estos lugares. Yo he tenido el privilegio de quedarme en algunas de estas habitaciones, y en estas habitaciones ellos no solamente se protegían del calor durante el día, durante las noches muy frías eran calientes, mantenían la temperatura, durante el día son frescas. Ellos también podían hacer pisos dentro de la montaña, en algunas ocasiones hasta 10 niveles debajo de la montaña. De esa manera los cristianos de Capadocia podían escapar. Cuando venían algunos invasores a esta área, ellos bajaban y huían un par de millas más adelante o a la montaña siguiente, y se conectaban las unas con las otras. Y aparentemente era una ciudad fantasma, porque ellos no se encontraban allá. En las partes bajas, que he tenido la oportunidad de descender en varias ocasiones a ellas, encontramos caballerizas, almacenes de vino, almacenes de comida, capillas, lugares de habitación, el área de la cocina. Así que ellos podían coexistir normalmente, hasta donde era posible, dentro de esos lugares, porque tenían alimentos suficientes para mantenerse en esa parte baja por un tiempo extendido. Y así los cristianos, en forma creativa, trataban de escaparse, mantenerse puros. Otro extremo al cual llegaron algunos cristianos fue que, reconociendo las persecuciones, ellos mismos se autoaislaron, y el movimiento monástico comenzó después del segundo siglo, donde ellos, sin haber persecución, ellos se iban a los desiertos o zonas apartadas, porque ellos consideraban que de esa manera ellos podían llegar a ser santos, ellos podían llegar a ser puros. Y tenemos ciudades silentes todavía en Siria y en otras partes del antiguo Cercano Oriente, donde estas ciudades estaban muy apartadas, muy solitarias, en las cuales ellos pretendían mantenerse puros y santos sin tener influencia del mundo exterior.